Bismillah wa salatu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ahlihi wa sahbihi ajmain. En el nombre de Alá, que la paz y las bendiciones sean con el mensajero de Alá, con su familia, sus compañeros y todo aquel que lo siga hasta el día del juicio. Le pedimos a Alá, el Altísimo, que bendiga este proyecto. Las personas que han participado, ya sea en la versión inglés o español, que lo acepte para todos ellos como Sadaqa Jariyah, caridad continua, y que bendiga a todas aquellas personas que lo escuchen. También le pedimos a Alá que purifique nuestras intenciones y que nos beneficie a todos. Amén. El podcast de los creyentes es una traducción del podcast El Mu'minat, la cual es un tafsir del Corán en inglés, o sea, una explicación del Corán. Este es un proyecto iniciado por la hermana Edith Natur, con un equipo de hermanas con estudios y conocimientos de tafsir o explicación del Corán. Alabado sea Allah, que ha permitido que esta bendición sea dada a la organización de Ojalá Foundation, los musulmanes latinos de Chicago, para llevarlo a cabo en español. Estaremos traduciendo los episodios y propagándolos en plataformas donde todas las personas musulmanas y no musulmanas podrán escucharlo. Con ustedes estamos Vilma López y Alma Campos. Comenzamos esta serie leyendo la introducción del podcast que originalmente fue presentada por Lina Taleb en el idioma inglés. El Corán es lo más importante. ¿Por qué? Porque así es como Alá, glorificado sea, el Altísimo, se comunica con nosotros. Muchos eruditos dicen que si quieres hablar con Alá, rezas. Y si quieres que Alá, glorificado sea el Altísimo, te responda y te hable de vuelta, lees el Corán. Y glorificado sea, en el Salah es el único momento en el que puedes hacer ambas cosas, donde estás realmente rezando a Alá y recitando las hermosas palabras que Él ha revelado. Entonces, como introducción al podcast Los Creyentes, que cubre el tafsir o la explicación del Corán, ¿por qué es tan importante acercarse al Corán? ¿Por qué es importante para nosotros tener una relación sólida con Él? Leerlo constantemente, memorizarlo y acercarnos a Él, porque lo es todo. El Corán no es un libro como algunas personas lo perciben, como un libro que se pone en el estante. A veces decoramos nuestros hogares con él, a veces lo usamos para nuestras tarjetas de boda o lo escuchamos en nuestros funerales, azan. Debemos entender que el Corán es la palabra de Allah. Y si durante la época del profeta Mohammed, que la paz y bendiciones estén con él, no estaba compilado en el libro que ves hoy, pero aquí es donde debemos ser lo suficiente conscientes para no verlo como un libro, sino como el camino de nuestra vida. Como musulmanes, recurrimos a este Corán en busca de orientación, de luz, de sabiduría, para brindarnos firmeza y paciencia, dependiendo de lo que estamos atravesando. Entonces, si lo tratamos como un libro y lo leemos solo periódicamente o temporalmente, como algunas personas hacen en el mes de Ramadán, no vamos a sacar mucho provecho de él. Pero si lo hacemos parte de nuestra vida diaria, entonces veremos el beneficio de cada aspecto de él. A veces no sabes lo que está pasando en tu vida. A veces no te das cuenta. ¿Cómo llegaste allí? He tenido tantas situaciones en mi vida que simplemente abrí el libro, ¿sabes? Abrí el libro y estaba pasando por un momento difícil. Y es como si Dios estuviera hablando directamente conmigo. Ya no es un libro que fue revelado hace más de 1400 años a nuestro amado profeta Mohammed, que la paz y la bendición sean con él. Así que debemos entender qué relación debemos tener y desear con el Corán. Ahora, vamos a hablar sobre el propósito del Corán, ya sea historias o cómo puedes desglosar los versículos. ¿Cómo puedes realmente desglosar? ¿Qué podemos encontrar cuando leemos el Corán? En el Corán ves muchas historias. Entonces, ¿qué tipo de historias ves? ¿Ves aquellas que tratan sobre los profetas o los mensajeros
que la paz y bendiciones estén sobre ellos, y lo que les sucedió a sus pueblos. Luego escucharás historias sobre individuos o ciertos grupos y lo que les sucedió, como por ejemplo María, que la paz esté con ella, o Lucmán, que la paz esté con él, o Dulcarnain. Estos no son profetas o mensajeros, pero sus historias se mencionan y también se les menciona por su alto estatus, y sobre los eventos que ocurrieron en el tiempo del profeta Mohammed, que la paz esté con él. Y es por eso que muchas de las personas que explican el Corán hablarán sobre la lectura de este y dan su explicación junto con aprender la sira del profeta Mohammed, que la paz y bendiciones estén con él. ¿Por qué? Porque nos ayudará a entender realmente y honestamente en el tafsir o la explicación del Corán. A medida que avanzamos desde el principio hasta el final, verás de las historias que ocurrieron durante la época del profeta Mohammed, que la paz y bendiciones estén con él, y cuando vuelvas y repases y aprendas la sira del profeta Mohammed, que la paz y bendiciones estén con él, vas a empezar a conectar todo, a conectar todas las piezas, y por eso es súper beneficioso estudiar ambos. El segundo componente de las aleyas es que se dividen en tres categorías. Aquellos que hablan sobre el Tawhid, es decir, la unicidad de Allah, aquí en su revelación nos enseña quién es, nos está educando sobre quién es y qué quiere compartir sobre sí mismo con nosotros. El segundo son las historias que acabo de mencionar y el tercero son las aleyas relacionadas con el halal, lo aceptable, y lo haram, lo prohibido. Es decir, las reglas, las regulaciones que Allah aquí nos está dando, las obligaciones y las prohibiciones, lo cual es muy importante. Dios aquí se está presentando a nosotros, estableciendo esa plataforma de conocernos a nosotros mismos versus quién es Él y cómo quiere ser visto por nosotros y cómo quiere ser adorado. Y entonces verás las historias del pasado para que podamos aprender. Tienes las aleyas que van a hablar sobre lo que se debe y no se debe hacer en esta religión. Así que narrar las historias es la mejor manera de transmitir el mensaje. Y esta técnica también se usó en el Corán para refutar ciertas creencias de los no musulmanes. Veremos diferentes cosas junto con los diferentes episodios. Cómo esto refuta esas creencias de los no musulmanes. Ahora, cuando hablamos de estas historias, ¿cuál es el propósito de las historias en el Corán? ¿Por qué es que Allah comparte la historia de Luqman, que la paz esté con él? ¿O por qué comparte la historia de Yusuf, que la paz esté con él? ¿O por qué comparte la historia de cualquier persona y cualquier profeta o mensajero y su gente antes del profeta Mohammed? ¿Por qué el profeta Mohammed no los conoce? No conoce sus historias. Pero veamos por qué exactamente, cuál es el propósito de estas historias en el Corán. Entonces, para comenzar con esto, primero ves que enseñan sabiduría o hikmah. Subhanallah, glorificado sea Allah. Siempre pedimos a Allah, Zidni ilma, incrementa mi conocimiento. Auméntame en conocimiento o bendice mi conocimiento o auméntame en conocimiento. Pero sí necesitamos pedir a Allah por conocimiento, pero junto con ese conocimiento tenemos que pedir sabiduría, porque la sabiduría es realmente un componente poderoso que incluso si lo sabes todo, si no tienes sabiduría, si eres muy inteligente pero no tienes sabiduría, no sabrás qué usar, cuándo usarlo y cómo usarlo. Y ese es el propósito de las historias. Uno de los propósitos de compartir las historias de Allah, el Altísimo, es enseñarnos la sabiduría. En la Sura Al-Qamar, en el verso 4 y 5, Él dice que les ha llegado suficiente noticia de las comunidades anteriores
para advertirles del mal que están haciendo, con una sabiduría perfecta. Sin embargo, las advertencias no les sirven. Así que debemos saber que uno de los principales objetivos de estas historias es enseñarnos la sabiduría para establecer y transmitir sabiduría, porque la sabiduría es la mejor. La sabiduría es muy poderosa y siempre debemos pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente en conocimiento y nos otorgue sabiduría, porque Él es el hikmah, el más sabio. El segundo punto es enseñar el hikmah. Es que la sabiduría consiste en colocar todo en su lugar correcto. Y por eso no es suficiente para nosotros memorizar el Corán, ¿verdad? O leerlo. Tenemos que entender cómo se supone que debe cambiar nuestra vida, transformar nuestro corazón. ¿Cómo se supone que debe marcar la diferencia en nosotros? Cuando lo leemos, cuando lo memorizamos, no queremos simplemente leerlo, no queremos simplemente memorizarlo. Queremos que realmente transforme nuestro corazón, lo purifique y permita que esa transformación llegue a nuestra lengua y la pongamos en práctica con nuestras extremidades. Entonces, la sabiduría consiste en colocar todo en un lugar correcto. La siguiente parte es la responsabilidad de los profetas, que la paz y las bendiciones sean con ellos. Era transmitir lo que se revelaba, pero también enseñar el significado y la sabiduría detrás de los versículos. No era solo trabajo de Rasulullah, que la paz y bendición sea con él, decir los versículos y recitarlos a la gente y dejar que ellos entendieran lo que entendieran. No, es enseñarles los versículos y concederles, proporcionarles y educarlos sobre la sabiduría detrás de los versículos. Y el último punto, uno de los últimos puntos cuando se trata de enseñar hikmah o sabiduría, es que la suna del profeta, paz y bendición sea con él, cuando se aprende y no se ve que lo aprendido se aplique, el mismo efecto no ocurre. Hikmah o sabiduría es poner en práctica todos estos versículos, ya que es la suna del profeta, que la paz y bendición sean con él. En una hadith se le preguntó a Aisha, que Allah esté complacido con ella, ¿cómo era el carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y ella dijo, su manera de ser era el Corán. Como en cualquier momento de la vida, hay algo en el Corán que nos enseña cómo canalizar a través de él, ya sea en la felicidad, cómo canalizar a través de las felicidades con gratitud. ¿Cómo podemos llegar a ser buenos siervos de Allah? Como Él quiere que seamos siervos suyos, no como nosotros elijamos servirlo. Como cuando atravesamos dificultades, ¿cómo deberíamos reaccionar ante ellas? ¿Y cómo deberíamos permitir eso? Ya saben cómo procesarlo y cómo empujar y perseverar a través de ello con la ayuda de Allah. Glorificado sea. Así que fíjate, ¿quién estaba siendo preguntada? Era Aisha, que Allah esté complacido con ella, la esposa que conocía sus asuntos públicos y privados. Y a ella fue que le preguntaron cómo era el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y ella dijo, sus modales eran como el Corán. Que Allah, glorificado sea, haga que nuestros modales sean como los del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que Allah, glorificado sea, embellezca nuestros modales como Él embelleció los suyos. El último en enseñar, la sabiduría. Son los ejemplos en el Corán, para que reflexionemos y nos resulte más fácil. ¿Notas que cuando enfrentamos un desafío, una dificultad o algo en la vida, cuando podemos hacer una comparación y nos comparamos con otras personas, vemos que alguien puede tener un desafío más difícil? Alguien lo ha superado. Nos motivamos a nosotros mismos.
no simplemente perdemos las esperanzas y nos deprimimos o ponernos ansiosos y luego no hacer nada al respecto. Por lo tanto, tenemos que entender que uno de los propósitos más grandes de las historias en el Corán es enseñar el hikmah, la sabiduría, y saber que Allah no dice nada en vano. Todo lo que eligió poner en ese Corán tiene su propósito. El segundo punto en cuanto a los propósitos de las historias en el Corán es mostrar la grandeza de la justicia de Allah, glorificado sea. Allah, glorificado sea, es justo. Él es aquel que no oprime a nadie. Así que cuando miramos esta categoría en la Sura Hud, Allah, glorificado sea, dice: no les hicimos nada malo, más bien ellos se han hecho daño a sí mismos. Así que sus dioses a quienes solían invocar, además de Allah, glorificado sea, no vinieron en su ayuda de ninguna manera. Cuando vino el mandato de tu Señor, y no les añadieron nada salvo la destrucción. Así que aquí hay un tema común en estas historias. A través de todas las pruebas y tribulaciones, Allah, glorificado sea, siempre está con los creyentes. Cuando se analizan las historias y se desglosan, Allah siempre está con los creyentes. Él es aquel que siempre los ayudará a mantenerse firmes. Les dará paciencia y fuerza para pasar por lo que están pasando y serán exitosos con Allah. Glorificado sea. Porque sabemos que si tenemos a Allah, glorificado sea, entonces no necesitamos nada más. Pero si tenemos todo lo demás y no tenemos a Allah, no tenemos nada. Realmente no tenemos nada. El segundo punto de esta categoría está al final, cuando incluso hablamos de las historias del profeta Yusuf. Paz y bendiciones sean con él. Y demás, verás que pasas por dificultades y luego Allah, glorificado sea, otorga el alivio y ves el resultado de ese alivio. Entonces, por ejemplo, en la historia de Yusuf, que la paz y bendición sea con él, él llegó a estar a cargo de todas las riquezas, ¿verdad? Pero al principio de su vida, ves cómo sus hermanos no querían y estaban celosos de él. Pero debido al amor de su padre, lo cual era lógico, no es que Jacob o Jacobo, que la paz esté con él, no fuera justo con su amor, pero los celos de los hermanos los llevaron a un estado irracional. Terminaron arrojando a Yusuf en un pozo y tuvo que vivir lejos de su familia y del cuidado de sus padres, especialmente de su amado padre Jacob, alayhi salam, durante muchos años. Y él pasó por tantos obstáculos, pero al final, ¿qué hizo Allah subhanahu wa ta'ala? Cuando entras en el tafsir de la sura Yusuf, vas a ver que Yusuf alayhi salam pasó por unas pruebas tras otras, más otras. Y sí, Allah subhanahu wa ta'ala le dio la victoria definitiva y todas las riquezas de Egipto al final. La tercera es: lo que sea que hagas, verás el resultado porque Allah es justo. Tienes que entender, si haces el bien, verás el bien. Si haces el mal, verás el mal. Cada acción tiene una reacción. Así que las historias que nos están enseñando esas reacciones, cuando vemos a alguien haciendo el bien y siendo paciente y adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces ves los frutos de ello y las acciones o las lecciones de ello. Pero cuando ves a personas que van en contra de Allah subhanahu wa ta'ala, niegan a Allah subhanahu wa ta'ala,
no trabajan por el favor de Allah subhanahu wa ta'ala. También ves la acción de eso. Ahora, aquí es donde debemos asimilarlo y saber que no somos extra especiales. Lo que le sucede a otros nos sucederá a nosotros. Es solo cuestión de tiempo. No podemos engañar al sistema. Así que tenemos que entender que Allah es aquel a quien conocemos y adoramos. Y Allah es aquel que decreta todo en nuestra vida. Él es aquel que abre y cierra puertas. Por lo tanto, en este aspecto debemos comprender que veremos los resultados de lo que hacemos siempre. Ver es dar buenas nuevas a aquellos que son agradecidos. Subhanallah, la gratitud es muy, muy importante. La gratitud es uno de los atributos más importantes que necesitamos incorporar en nuestras vidas, nuestras características personales, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, enviamos sobre ellos una lluvia de piedras, excepto la familia de Lut, a quienes salvamos en las últimas horas de la noche como una gracia de nosotros. Y así es como recompensamos a quien ofrece gratitud. Ahora, estas noticias nos ayudan a mantenernos fuertes, porque al final sabemos que los justos prevalecerán. Aunque la situación se ponga fea, mira lo que estamos experimentando ahora, que es, estamos viendo sucesos en nuestra umma durante muchos años, ya sea en Gaza, ya sea en musulmanes de la India o de China o en todo el mundo. En África se ve la opresión, se ven las injusticias, pero debemos tener una firme creencia de que el poder supremo es de Allah y nunca debemos temer nada más que a Allah subhanahu wa ta'ala. Y si con esas historias vemos que los justos prevalecerán, es solo cuestión de tiempo y ese tiempo siempre está en las manos del uno y el único. El siguiente punto es consolar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también es para consolarnos a nosotros. ¿Acaso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no pasó por muchos obstáculos y desafíos como mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala? Tuvo tantos desafíos, incluso al escuchar las historias de todos los profetas y mensajeros, que la paz y bendiciones estén con todos ellos, todos pasaron por cosas extremas, ya sea tortura, personas que querían matarlos y asesinarlos, personas que los maldecían, personas que los acusaban o personas que no los escuchaban tan fácilmente. Y sí, el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones sean con él, al principio de la revelación, diría que 10 años más o menos, pasó por rechazo tras rechazo, después de más rechazo. Incluso, después de todo ese tiempo, solo había unos pocos seguidores. Y esos pocos seguidores eran mayormente personas vulnerables. Subhanallah, gloria a Allah. Fue una lucha tras otra lucha. Así que esta sura especialmente, si miramos la sura de Yusef. ¿Por qué se reveló la historia de la sura de Yusef? Porque el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones sean con él, lo estaba pasando mal, estaba pasando por mucho. Fue revelado en el año de tristeza. Fue un año de muchos desafíos para Rasulullah. Paz y bendiciones sean con él. ¿Por qué? Porque perdió a su amada esposa Khadija y antes de eso, tantos obstáculos sucedieron a la umma. Pero perdió a su esposa, a la que amaba. No solo era un gran amor y su esposa, pero era su amiga, era su fuerza.
era la que siempre lo apoyaba. Así que era un pilar esencial para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Claro, después de eso, algunos de los mufassirín dicen que fueron menos de 2 meses entre Khadija y su tío Abu Talib. Y todos sabemos que Abu Talib también era su pilar, porque era quien cuidaba de él, quien lo protegía y era como una figura paterna para él. Si no aceptó su mensaje, lo sabemos, pero sabemos que las tribus no se acercaban al profeta, paz y bendiciones sean con él, debido a los respetos tribales, ya que pasó después de que fallecieran esas dos personas. Más bien, ¿y qué pasó después de que fallecieran esas dos personas? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue a buscar seguridad para los musulmanes y fue a un lugar llamado Taif y tuvo rechazo tras rechazo e incluso fue herido físicamente y deshonrado en su viaje. Y mientras se sentaba y levantaba las manos a Allah, el ángel Gabriel viene al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dice: si me lo ordenas, haré que el ángel de las montañas venga y los aplaste. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no quería eso, no quería eso. Él dijo, posiblemente de ellos en el futuro uno dirá, la ilaha illallah. Así que mira cómo eso nos consuela. Y necesitamos ese consuelo. Mira lo que nos pasa en nuestra vida. Cada día hay un obstáculo, no solo lo que vemos, pero cada día hay un desafío en nuestra vida, ya sea desafiando una enfermedad o de criar a nuestros hijos o intentando alejarnos de la aflicción y la corrupción. Continuar con nuestras relaciones, ya sea padre e hijo, tu cónyuge o relación entre hermanos. Cualquier cosa por la que pasemos, en el trabajo o en casa, tenemos desafíos y a veces realmente necesitamos ese abrazo. Necesitamos a alguien que nos consuele. Y Alá, el Altísimo, aquí está consolando al profeta Mohammed, que la paz y bendición sean con él. Y también nos está consolando a nosotros. Él no solamente está hablando con el profeta Mohammed, paz y bendición sea con él. En el Corán nos está hablando a nosotros, así que debemos abrazar el Corán, sabiendo que sí, que Alá está hablándome a mí, no a todos, porque Alá nos habla individualmente. Y así nos acercamos a eso, y miramos el Corán de esa manera, y lo leemos de esa manera. Vamos a tener una perspectiva completamente diferente. Cuando se trata del Corán, lo siguiente es aumentar la fe y la fuerza de los creyentes. Alá el Altísimo dice esto en Sura Ar-Rum. Él dice, en verdad hemos enviado antes de ti mensajeros a sus pueblos, así que vinieron a ellos con una clara prueba. Entonces tomamos venganza sobre aquellos que eran culpables y lo hicimos para ayudar a los creyentes. Como pueden ver y saber, los creyentes pueden sacar muchas lecciones de las historias en el Corán, ya que Él está de nuestro lado. El siguiente punto es advertir a los incrédulos, como acabamos de escuchar, que es una buena noticia para los creyentes. Es para consolar al profeta Mohammed, paz y bendición sea con él, y a los creyentes, pero también es una advertencia para aquellos que no creen. Alá no solo nos contó cosas y no nos dio eso. En nuestra fe tenemos que tener un hermoso equilibrio entre amar a Alá el Altísimo, temerlo y esperar en su misericordia. Y sí, tenemos que temer a Alá. No dudemos en hacerlo, porque si tememos a Alá, lo respetaremos. Si tememos a Alá, pensaremos 2 veces antes de hacer algo mal. Y si hacemos algo mal, volveremos corriendo hacia Él, porque ese es el componente de la esperanza. Así que debes tener un hermoso equilibrio. No podemos hacer solo una o dos, debemos tener las tres para que nuestra fe sea completa.
Así que la advertencia es clara. En la Sura Mohammed, Alá el Altísimo dice: ¿no han viajado por la tierra para que vean cómo fue el fin de quienes estuvieron antes que ellos? Alá les trajo una destrucción total, y están preparados para estos incrédulos semejantes castigos. Alá el Altísimo está advirtiendo. Sí, advirtiendo. Solo tenemos que tener ojos que realmente vean, y oídos que realmente escuchen, y un corazón que esté realmente consciente. No que veamos, pero aún estemos ciegos. Escuchemos, pero aún estemos sordos. Tenemos un corazón que late, pero nuestro corazón está muerto. Queremos asegurarnos de pedir a Alá el Altísimo que nos proteja de eso. Pero este es el Corán. Cuando lo leemos, no estamos leyendo simples palabras. Dios nos está hablando. Y sí, sí estamos en el camino correcto. Nos da consuelo y nos da buenas noticias y nos abraza. Pero si no lo tomamos como una advertencia, simplemente lo leeremos como palabras vacías, como cualquier libro, y no tomaremos en cuenta la advertencia. El último punto que quería compartir con todos ustedes hoy es fortalecer el mensaje del profeta Mohammed, la paz y bendición sean con él. En la Sura Hud, Alá el Altísimo dice: estos son algunos informes de lo oculto, de los eventos de lo oculto que te revelamos. Tú no los conocías antes de esto, ni tú ni tu pueblo. Así que ten paciencia. Seguramente el fin está en el favor de los temerosos de Alá, glorificado sea. A veces cuando miras hacia atrás al profeta Muhammad, paz y bendición sea con él, cuando recibió la primera revelación fue acusado de que él inventó estas palabras y de crear este libro de fe, pero Alá, el Altísimo, en el Corán quería fortalecer el mensaje del profeta, paz y bendición sea con él. Y periódicamente mencionaba esto, que el mensajero, paz y bendición sea con él, no conocía a ninguna de esas personas, ni siquiera conocía a los profetas del pasado, paz y bendición sean con ellos. Sus hermanos en la fe, no los conocía, no conocía a un hombre llamado Dulcarnein, no conocía a un hombre llamado Lucmán, que la paz sea con él, no conocía a una hermana llamada María, que la paz sea con ella, ni siquiera conocía al padre de los profetas, Abraham, que la paz sea con él. Pero cuando él cuenta estas historias, esto es una prueba que esto no vino del profeta, paz y bendición sea con él. Este hombre pacífico, el hombre sin educación, el hombre analfabeto que ni siquiera sabía leer. Así que una vez más está fortaleciendo su mensaje para aquellos que lo acusaban de inventar esta mentira. Quiero realmente que con el Minat Podcast o el podcast de los creyentes nos sumerjamos en el Corán. Eso es tafsir. Y por cierto, no piensen que si solo lo leen, y estoy hablando a aquellos que leen el árabe con fluidez y los que leen el inglés con fluidez, no pueden simplemente leer un verso y pensar que sabes lo que significa. Hay algunos versículos muy claros, pero tienes que entender lo que hay detrás de eso, de ellos, para comprender el mensaje y no tener dudas sobre lo que Alá el Altísimo dijo, lo que Él ordenó, prohibió y que Él fue que guió al profeta Mohammed, paz y bendición sean con él. Así que tenemos que sumergirnos en este Corán para realmente entender el mensaje de Alá, glorificado sea. Está tratando de transmitirnos. ¿Y qué está tratando de transmitirnos? Y si entendemos ese mensaje, lo juro que seríamos diferentes. Implementaríamos esta religión de manera diferente. No seríamos musulmanes mecánicos. Haríamos todo con un corazón vivo, un corazón presente, un corazón sincero, un corazón consciente de Alá donde quiera que estemos. Pedimos a Alá, el Altísimo, que bendiga este viaje nuestro, que vamos a sumergirnos profundamente en las palabras, en sus palabras, el tafsir o explicación del Corán. Pedimos a Alá, el Altísimo, que nos haga ser de aquellos que son atraídos por sus palabras, que están constantemente leyendo y buscando ese consuelo,
esas buenas nuevas y su advertencia. Pedimos a Alá el Altísimo que nos capacite con las historias que Él eligió compartir con nosotros y nos abrace con su gracia y nos conceda esa firmeza y nos permita esa solidez en nuestra fe. Pedimos a Alá el Altísimo que nos haga ser de aquellos que leen el Corán, que lo comprenden, lo recitan, lo memorizan y viven según él. Y pedimos a Alá el Altísimo que embellezca el carácter del profeta Mohammed, paz y bendición sea con él, con ello. Pedimos a Alá el Altísimo que embellezca nuestros modales, nuestro carácter y perfeccione nuestra fe con ello. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Que la bendición de Alá y la paz esté con el profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todo aquel que los siga hasta el día del juicio. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Así concluye la introducción del podcast al mu'mina o los creyentes. Por favor, esperen el próximo episodio que será la explicación de Sura al-Fatiha. Assalamu alaikum.